Bienvenidos, mis hermanos, a este tiempo de escuela dominical. Y vamos con nuestro tema de lo que es la venida. Les recuerdo que anteriormente habíamos visto el tema de las buenas nuevas y ahora vamos a ver este tema de la venida. Un tema muy interesante porque es de muchas expectativas para lo que queremos explicar en este tiempo. Muy bien, resulta que la venida del reino era de mucha expectativa tanto para los judíos como para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían una idea de cómo esperaban, pero los seguidores de Jesucristo aprendieron una cosa muy diferente a cómo los judíos esperaban que venga esta venida del reino de los cielos. Pero la teología del Nuevo Testamento, en cambio, se dedicó a explicar cómo la victoria del reino llegaría realmente acá a la tierra. Para entender, vamos a ver primero las expectativas que tenían sobre la venida de Dios, tanto judíos como los primeros cristianos, seguidores de Jesús, y también vamos a hablar la perspectiva sobre la victoria tripartita del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien, hablemos sobre las expectativas que tenían sobre la venida del reino de Dios. Y resulta que en el primer siglo después de Cristo, los judíos que heredaron la fe de sus ancestros anhelaban la venida del reino de Dios. Todos esperaban que Dios derrotaría a sus enemigos y liberara a su pueblo para recibir las bendiciones de su reino. Pero con los seguidores de Jesús hubo muchas diferencias en estas expectativas respecto al cómo y cuándo llegaría el reino victorioso de Dios. Vamos a este video que nos va a ayudar a comprender mucho lo que vamos a avanzar. Todos hemos experimentado esos momentos en los que creíamos que ciertas cosas estaban a punto de suceder. Pero cuando finalmente llegó el momento, lo que ocurrió realmente fue muy diferente de lo que nos habíamos imaginado. En muchos sentidos, así sucedió con los autores del Nuevo Testamento. La gran mayoría de los judíos que vivían en el siglo I tenían firmes expectativas sobre la forma en cómo vendría la victoria del reino de Dios. Pero los primeros seguidores de Jesús aprendieron que no vendría de la manera que ellos habían imaginado. Así, de muchas maneras distintas, la teología del Nuevo Testamento se dedicó a explicar cómo la victoria del reino llegaría realmente. Con este tema sobre las expectativas de ellos, vamos a ver qué es lo que pensaban los judíos bajo la autoridad de sus sacerdotes. Y resulta que los rabinos y líderes de Israel enseñaron sobre la venida del reino de Dios de manera victoriosa, usando términos del Antiguo Testamento como los últimos días y el día del Señor. Y se referían a esta era que en hebreo significa Olam Haseb, y que es el tiempo dominado por el pecado, sufrimiento y muerte. Y también se referían a la era por venir, que se pronunciaba en hebreo Olam Habá. Y es el tiempo futuro de la justicia, del amor, del gozo y la paz que vendría después del exilio. Enseñaban que en esta era, el hecho más revelante fue cuando Israel sufrió el exilio. Pero resulta que en el siglo I después de Cristo, el pueblo de Dios fue oprimido y alejado de las bendiciones del reino de Dios durante cientos de años. Por lo que la expectativa que tuvieron los judíos fue de que en la era por venir, los enemigos de Dios serían derrotados y eliminados de la tierra. Y recibirían las bendiciones eternas del reino de Dios acá en la tierra. Adicional a esto, ellos creían que el Mesías conduciría, recuerda esto, que el Mesías conduciría a los ángeles del cielo y a los fieles de Dios a la victoria sobre los enemigos humanos y espirituales de Dios, como lo hizo en el pasado. Ellos tenían como antecedentes del Antiguo Testamento, donde por ejemplo en el Éxodo 12:2 podemos ver que Dios habló de la derrota a los egipcios y también a los dioses de los egipcios. Pero también podemos ver en 1 Samuel 5:1-12 que Dios le hizo la guerra a los filisteos y también derrotó al dios de ellos que se llamaba Dagón.
Pasajes del Antiguo Testamento, como Ageo 2:6, Zacarías 9 al 12, Ezequiel 38-39, fueron interpretados por los judíos como profecías acerca de una gran guerra. Recuerde esto, el Mesías llevaría justamente a los ejércitos de Dios a la victoria sobre las naciones, sobre los espíritus malignos y sobre los espíritus malignos que gobernaban sobre ellos. Muy bien, esto en cuanto a lo que pensaban los judíos. Nosotros vamos a ver ahora qué pensaban los seguidores de Jesús. Y resulta que los seguidores de Jesús creyeron que el cambio de esta era, como decíamos al tiempo que lo manifestamos anteriormente, a la era por venir, pasaría de manera diferente. Se fundamentaban en los títulos atribuidos a Jesús y a la concepción que tenían sobre el reino de Dios. Creían que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de David, que traería la victoria final del reino de Dios a todo el mundo. Y esta concepción, este concepto es lo que guió a todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Vamos a revisar algunos de los títulos que tenían en mente justamente los primeros autores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús con el título real de Cristo. Todos hemos escuchado. Y esto se refiere más o menos en el Nuevo Testamento como 529 veces que se dicen en el Nuevo Testamento. Le recuerdo que la palabra griega Christos viene del término hebreo del Antiguo Testamento que es Mesiach. Recuerde bien, Mesiach, del cual se deriva la palabra Mesías. Este término en el Antiguo Testamento significaba el ungido. Muy bien, otro título que le daban a Jesús era el Hijo de Dios o el Hijo del Altísimo. Y aparece unas 118 veces en el Nuevo Testamento, mire, tantas veces. Y esta palabra significaba que Jesús era el rey legítimo de Israel. Juan 1:49 hace una declaración asombrosa. Natanael le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. O como lo dijo Pedro en Mateo 16:16, cuando confesó su fe a Jesús, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra designación que le dan a Jesús es cuando es llamado Hijo de David. Y por eso vemos en libros como en Mateo, en Marcos, en Lucas, que se lo menciona por lo menos 20 veces cuando se refiere a Jesús como el heredero legítimo del trono de David ordenado por Dios. Todos estos pasajes nos dan una enseñanza fundamental en la teología del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa enseñanza? Jesús es el Mesías. Jesús es el que traerá el reino de Dios a la tierra, pero en toda su plenitud. Vamos a ver, hemos visto esta parte justamente de cómo se le nominaba a Jesús. Pero ahora vamos a ver este principio del reino de los cielos. ¿Qué pensaban sobre el reino de los cielos, tanto judíos como los primeros cristianos? Bueno, los primeros seguidores de Jesús creían en cambio que el cambio de esta era a la era por venir sería de una forma inesperada. Y Jesús lo revela esto. No es que todo esté en palabras así dichas y que me contaron, no, esto está escrito. Podemos ver en Mateo 13:1, 31, 32, cuando dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús enseñó con esto que el reino victorioso de Dios comenzará como algo pequeño, pero crecerá por un periodo de tiempo hasta su total culminación majestuosa. Esto se refiere a la idea de que la obra del Mesías ya se había manifestado aquí en la tierra, escuche bien, pero la victoria final está aún por venir. En otras palabras,
En otras palabras, escuche, la victoria del reino de Dios ha llegado ya, pero aún no en su plenitud. La victoria del reino venidero de Dios nos ayuda a ver una victoria en tres partes. La primera es una inauguración, que es cuando vino Jesucristo acá a la tierra, murió aquí en la tierra, resucitó aquí en la tierra y ascendió a los cielos desde aquí de la tierra. Y también a través del ministerio de sus apóstoles. Inauguración, cuando vino Jesús acá a la tierra con todo su ministerio, y también a través del ministerio de los apóstoles. La continuación, hablamos de la inauguración, ahora vamos a la continuación. La continuación, en cambio, Jesús avanza en esta victoria del reino de Dios desde su trono en el cielo y continuará promoviendo el reino de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Mire, estamos en esta parte de la continuación nosotros. Pero viene también la tercera parte, que es la consumación del reino. Y es cuando Él regrese en gloria. Esta es la victoria final de Dios, cuando toda la maldad sea destruida y el glorioso reino de Dios se extienda por todo el mundo. Muy bien, ahora que hemos visto esto, vamos a hablar justamente sobre esto de la victoria tripartita. ¿Qué significa esto de tripartita? Pero de antemano yo les digo, tripartita son tres, ¿no? Como ya lo vimos, en tres partes: ¿sí? Inicio, continuación y consumación. Muy bien, la victoria tripartita. La victoria del reino de Dios viene a través de la obra de Cristo, como lo manifestábamos, en inauguración, continuación y consumación. Y esto fue de objeto de toda clase de preguntas para la iglesia primitiva. ¿Qué preguntas decían? ¿Qué había logrado Jesús? ¿Qué lograría en la historia de la iglesia Jesús? ¿Y qué hará Jesús cuando regrese? Y fueron tan importantes estas preguntas para el siglo I, que moldearon significativamente la teología del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento reflexionaron sobre el hecho de que había comenzado en la primera venida de Cristo la derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Estos eventos continuarían a lo largo de la historia de la iglesia, concluirían en la segunda venida victoriosa de Cristo. Vamos a señalar algunas maneras en las que esta victoria formó la teología del Nuevo Testamento. Y nos vamos a enfocar en dos direcciones. Y recuerde esto, que esto es fundamental. En primer lugar, nos vamos a enfocar en la derrota de los enemigos de Dios, pero en las tres etapas que mencionamos. Recuerda lo que le dijimos, las tres etapas: inicio, continuación y consumación. Y también nos vamos a enfocar en otra dirección, que es la liberación del pueblo de Dios en estas tres etapas. Comencemos con la derrota de los enemigos de Dios. Hay tres tendencias. La primera, de los judíos incrédulos. Ellos sostenían que el Mesías derrotaría a los enemigos humanos y espirituales de Dios, y Jesucristo vendría a destruirlos en una gran guerra, en una gran batalla triunfal. Tenemos también los autores del Nuevo Testamento, que también creían lo mismo, pero entendían que Jesús haría de otra manera diferente en las etapas del reino. Pero tenemos también la tercera parte, que es la teología del Nuevo Testamento. Y aquí se enfatiza que la estrategia de Jesús en la inauguración del reino fue doble, de dos maneras. Y escuche bien, porque eso no nos han dicho esto, pero vamos a aprenderlo en este momento. Decían que por un lado, Jesús ejerció juicio sobre los enemigos espirituales de Dios, quitando el poder a los espíritus malignos. Y por otro lado, extendió la misericordia a los enemigos humanos de Dios, quitando al mal sus sirvientes humanos. Miren, qué importante lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de una victoria donde Jesucristo ejerció su poder sobre el mal y también ejerció su misericordia.
En Mateo 12, 28, 29, Jesús explica esta estrategia cuando dice, pero si yo por el poder, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren esa declaración. Pero hace una pregunta, ¿no? Para que la gente reflexione. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata a este hombre fuerte? Y entonces poder saquear su casa. En pocas palabras, Jesús estaba manifestando que sacó a los demonios y liberó a aquellos que estaban bajo el control de los demonios. Esta derrota de los enemigos espirituales de Dios fue tan importante para el inicio del reino de Dios que podemos escuchar en Hebreos 2, 14 y 15 que deja claro que a través de su muerte Jesús quebrantó el poder que Satanás tenía sobre los seres humanos. Y al expiar los pecados de la humanidad, Jesús liberó a la gente que había sido esclavo del pecado y la muerte. Estas ideas aparecen claramente en Colosenses 2:15. Miren, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué interesante. Siguiendo el ejemplo de Jesús, en la continuación, los apóstoles comienzan a expulsar demonios cuando predicaban el evangelio y liberaban de Satanás a muchos de los sirvientes humanos. Vemos que a lo largo de la historia de la iglesia, los seguidores de Cristo llevan a cabo esta estrategia de Jesús que utilizó en la inauguración. Pero la teología del Nuevo Testamento nos hace un recordatorio y nos indica que esta guerra no es contra gente, sino contra Satanás y los espíritus malignos aquí en la tierra. Y es nuestra responsabilidad lidiar con estos enemigos de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice Efesios 6, 11, 12? Nos prepara justamente para esta lucha contra estos espíritus malignos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremenda declaración. Pero resulta que esto era la continuación, pero ahora, ¿qué sucede? Se produce un cambio radical en la estrategia para vencer al mal. Cuando viene la consumación. Y resulta que este cambio dramático que Jesús ya viene con esa propuesta para la consumación es que Cristo conducirá la batalla contra los enemigos de Dios para eliminarlos de la tierra e imponer su juicio eterno contra el mal. ¿Qué cambio? Ya no hablamos de misericordia, ya no hablamos de perdón, ya no hablamos de oportunidades. No, aquí ya viene el juicio justamente para esos tiempos. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Tremenda declaración. Pero de manera similar, Apocalipsis 20:10 describe el retorno glorioso de Cristo. Es el momento de la sentencia definitiva contra los espíritus malos y Satanás. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, los autores del Nuevo Testamento señalaron que cuando Cristo regrese, los enemigos humanos y espirituales estarán bajo el juicio eterno de Dios. Con este tiempo vamos a ver la liberación. El tema de la liberación es muy importante y es fundamental para comprender la inauguración del reino de Dios. Resulta que los milagros y la justicia social que predicaba Jesús y sus apóstoles fueron extraordinarios
extraordinarias bendiciones para nosotros. Pero la mayor bendición que tenemos nosotros en la inauguración del reino de Dios fue el regalo de la salvación eterna que Cristo dio a todos los que creyeron y creen en Él. Por esta razón, Colosenses 1, 13, 14 describe al recibir la salvación de Cristo como el ser liberado de un reino a otro. Por eso dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hermoso. La liberación para recibir la bendición del reino nos ayuda a entender por qué el Nuevo Testamento enfatiza tanto la obra del Espíritu Santo. Como leemos en 2 de Corintios 1, 21, 22, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Hoy en día es la primera entrega de esa herencia que los seguidores de Cristo recibiremos cuando Cristo regrese en gloria. Durante la continuación del reino, los autores del Nuevo Testamento, en cambio, alentaron a los seguidores de Jesús a recordar cómo Dios los había liberado para recibir las bendiciones de su reino. Y la teología del Nuevo Testamento enfatiza que Dios no solo salvó del juicio, nos salvó del juicio de nuestros pecados, sino que también otorgó el don del Espíritu Santo a su santa iglesia. Como dice Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Espíritu Santo es la maravillosa realidad que nos santifica, que produce fruto en nuestras vidas, que nos llena de alegría y nos fortalece con su poder en nuestras luchas. En la consumación, el pueblo de Dios experimentará plenamente todas las bendiciones prometidas por el reino de Dios, como leemos en Apocalipsis. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Cristo regrese, el reino del mundo será sustituido por el reino victorioso de Dios, al igual que lo dice Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Qué dice? Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La consumación del pueblo de Dios es que será liberado para convertirnos en reyes y sacerdotes y reinar sobre la tierra. Los autores del Nuevo Testamento enfatizan la derrota de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo para recibir las bendiciones del reino en cada etapa de la obra mesiánica de Jesús. Mire, la teología del Nuevo Testamento, para terminar, resalta las buenas nuevas de la victoria del reino de Dios y cómo ha llegado esa victoria, cómo viene y vendrá en las 3 etapas del reino que mencionamos. Estos conceptos son básicos y representan temas importantes, y mantenerlos en mente va a aumentar nuestra comprensión sobre la teología del Nuevo Testamento. Esto va a cambiar significativamente porque nos va a abrir caminos justamente a través de estas enseñanzas, y esas enseñanzas nos permitirán transformar nuestras vidas. Hasta aquí hemos visto esta lección, mis queridos hermanos. Es fundamental que usted recuerde que vimos las expectativas y las victorias tripartita. Hemos hablado de lo que pensaban los judíos y lo que pensaban también los primeros seguidores de Jesús. Así que, mis hermanos, yo con el corazón en la mano quiero que reciba esta enseñanza, porque es fundamental para que usted tenga una concepción diferente de la palabra de Dios. Muchas gracias.